Bien, en este video vamos a crearnos una clase vector. Ya en un anterior video habíamos creado la clase número que nos ayuda a crear objetos de número. Ahora vamos a aplicar la programación orientada a objetos en vectores. Le damos clic derecho y nos vamos a crear una nueva clase que nos va a ayudar a crear nuestros objetos vectores, ¿sí? Recordemos que este es un molde que nos ayuda a crear objetos, ¿no? Entonces ya hemos definido que hemos creado la clase de forma rápida. Acá nosotros debemos definir cuáles son las propiedades o atributos que va a tener nuestra clase. Como estamos hablando de un vector, lo primero que tenemos que hacer claramente es crear el vector, ¿no? Entonces colocamos acá el tipo de datos seguido por corchete y el nombre del vector, que lo vamos a llamar B, con B minúscula. Colocamos punto y coma, perfecto. Luego la otra variable que vamos a crear es la variable n. Vamos a decir que sea de tipo entero. Esta variable n nos va a ayudar a determinar la cantidad de elementos que tiene el vector, ¿ya? Ya sea 5 o 6, dependiendo cómo lo quiera crear el usuario. Luego vamos a crearnos una variable entera i que nos va a ayudar a colocar la i nos va a ayudar a definir las posiciones en las que se encuentra el vector, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya es una variable que va incrementando. Ahora generamos el constructor de forma automática, ¿ya? Y en este caso, sí, efectivamente, cuando se cree el objeto vector, vamos a pedir al usuario que ingrese el tamaño del vector o la cantidad de elementos que se requiere para el vector. Entonces vamos a colocar acá cantidad de elementos que va a ser el parámetro de entrada. Muy bien, este valor de cantidad se le va a asignar a la variable n, ¿ya? Entonces colocamos acá cantidad. Muy bien. Ahora, ya que ya sabemos cuál va a ser la cantidad de elementos que hay en un vector, vamos a definir la dimensión del vector que ya hemos creado. O sea, que tenemos una variable vector, pero nos falta definir cuántos elementos va a tener ese vector. Entonces colocamos acá, llamamos al vector, ¿ya? Llamamos al vector de la siguiente manera. Vamos a decir new entero. Y acá entre corchetes definimos la variable n, ¿sí? Estamos diciendo acá que la cantidad de elementos que va a tener ese vector va a estar en función de n. Muy bien. Ahora acá de forma inicial vamos a decir que el valor de i inicie con los valores 0. ¿Por qué? Porque el vector, su primer índice es 0, ¿no? Entonces va a iniciar desde 0. Perfecto. Ya con eso estamos listos. Podemos empezar a crear los diferentes métodos que necesitamos. En este caso es un poco diferente a las propiedades del número. El único getter y setter que podríamos obtener sería el de cantidad, ¿no? Pero más que todo sería un, un getter para que retorne la cantidad de elementos que tiene el vector. Pero eso después lo vamos a ver. No vamos a entrar primeramente en lo que nos interesa para ver si funciona el constructor, es el del agregar. Vamos a crearnos un método, un procedimiento que nos permita agregar elementos a nuestro vector. Como es un procedimiento, utilizamos el término void, ya, y colocamos el nombre del procedimiento. Vamos a llamarlo cargar manual. Vamos a que se cargue de uno en uno. ¿Ya? Perfecto, listo. Ahora, como va a cargar, como este método me va a permitir cargar, entonces sí o sí tiene que tener un parámetro de entrada. Entonces colocamos acá entero y vamos a llamarlo nuevo elemento para que se pueda diferenciar, ¿ya? Ahora, ese nuevo elemento lo vamos a cargar en, en el vector en la primera posición, en la posición i. Por eso es que creamos esa variable i, porque va a iniciar de 0 y va incrementando cada vez que carguemos un elemento, ¿no? Entonces llamamos al vector, aquí está, muy bien, entre corchetes colocamos la posición, en este caso tiene que ser la variable i, ¿sí? La variable i estamos diciendo que el vector el elemento que se va a cargar va a estar en la posición i, ¿ya? Y acá colocamos nuevo elemento, ¿no? Perfecto. Ya entonces ya supuestamente ya se cargó. Ahora debemos crear un método que nos permita mostrar
el elemento en función a una posición. Mostrar. Vamos a colocar aquí en función a una posición. Abrimos paréntesis. Y acá vamos a pedir como parámetro la posición que deseamos mostrar, ¿no? Vamos a colocar acá posición. Muy bien. Colocamos acá return porque está retornando. ¿Ya? Y acá vamos a colocar el nombre del vector y la posición del elemento que deseamos mostrar, que va a estar en función a la variable posición. Listo. Ya tenemos entonces nuestra estructura básica. Vamos a irnos acá y acá vamos a crearnos nuestro objeto vector. Colocamos el nombre de la clase, el nombre del vector, de la variable vector que estamos creando y utilizamos new y el nombre de la clase, vector. Ahora aquí fíjense que nos dice, ya automáticamente nos dice coloquemos la cantidad de elementos que va a tener este vector. Coloquemos el número 2, punto y coma. Ahora vamos a cargar elementos a este vector. Colocamos B1 punto cargar manualmente. Aquí está. Y el primer elemento va a ser el número 2. Perfecto. Ahora colocamos acá B1 cargar manualmente. Y el siguiente elemento va a ser el número 4. Muy bien. Ahora vamos a utilizar nuestra herramienta que habíamos utilizado acá para interactuar con la consola, ¿no? Pero en este caso vamos a llamar al método mostrar. B1 punto mostrar en función a la posición. Vamos a colocar la posición número 1. ¿Ya? Perfecto. Le damos correr. Y acá nos salió un mal, ¿no? ¿Por qué? Porque acá en esta parte del vector cuando se carga, tenemos que hacer que la variable i incremente. Cada vez que se cargue un elemento, entonces la variable i tiene que aumentar, ¿ya? Entonces, ahora sí, vamos a verificar. Fíjense, el primer valor es el número 2. Entonces, si coloco acá el valor de la posición número 1, va a mostrar el 4, ¿sí? Entonces, repasemos. Este mostrar valores está en función a la posición. El vector, los vectores empieza su índice desde el 0. Entonces, si yo coloco 0, me va a mostrar el primer valor cargado, que es el número 2. Si yo ingreso el número 1, me va a mostrar el número 4, porque ese es el siguiente valor que se cargó y así sucesivamente. Mientras más ya en este caso, por ejemplo, como hemos creado el vector con dos cantidades, ya no se puede crear más elementos. Ya, entonces, si yo quiero crear más elementos, entonces cuando cree el vector debe tener más cantidad de elementos, ¿no? Aquí 3, 4, dependiendo del ejercicio.